Dios les bendiga, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a todos los que están viendo este video. Hacía ya algún tiempo que estaba un poco alejado de las cámaras y de YouTube y de este canal y de todo. Pero he sentido en mi corazón hacer este video y es un video muy especial para mí. A lo mejor muchos de ustedes se han preguntado qué pasó con Ulises Chávez, qué pasó con su carrera, qué pasó con la música, qué pasó con todas esas cosas, ¿no? Y hoy es un día para contestar un poco muchas de sus dudas. Espero de verdad que este video no sea en vano y que mi historia, mi testimonio, llegue a los corazones que tengan que llegar y que sea de edificación para sus vidas. Para empezar, me gustaría regresar un poquito el tiempo de dónde procede todo, ¿no? Desde que nací yo, tuve la fortuna de nacer en un hogar cristiano, un hogar donde se cree en un Dios vivo, donde se cree en un Dios poderoso, y esa fue mi infancia, esa fue mi realidad. Desde muy pequeño conocí su palabra, quizás no con la madurez que hoy la conozco, pero sin lugar a dudas, mi corazón y mi espíritu y mi alma sabían desde muy pequeños que alguien había ahí, y que me amaba y que Él me había elegido por su gracia y su misericordia como hijo, que me había adoptado como hijo. Y bueno, me voy remontando a esa etapa porque quiero hablar un poquito del tema de la música, ¿no? De dónde nace eso de la música. Y la realidad es que el don de la música fue un don que Dios me dio. Desde muy pequeño, yo a la edad de 6 años empecé a tocar batería en el templo donde me congregaba, en Villa Juárez. Y desde muy pequeño le servía y viví años maravillosos sirviéndole, disfrutando la música como adoración a Él. Y bueno, llegó la etapa, todos esos años, desde los 6 años hasta los 11, 12 años, que ya empecé a entrar a la secundaria y empecé a escuchar música que escuchaban ciertos amigos y que escuchaba en la calle y decía yo, bueno, pues esa música, ¿qué onda, pues? Y le empecé a permitir a la música del mundo entrar en mí y empecé a encontrarle un gusto. Pero más que un gusto, siento yo que era por caber en la bolita, pues, por no ser el raro, por no ser el diferente, el que no escucha música, el que no escucha corridos, el que no escucha tal cosa. Y caí en ese juego, a lo mejor por aceptación, a lo mejor porque todo el mundo lo hacía, por moda. Pero lo más triste de todo esto fue que poco a poco empecé a olvidarme de Dios y empecé a darle la espalda a Dios. Y no fue de la noche a la mañana, pues mucha gente a lo mejor le resulta exagerado que no escuches una canción secular o no cristiana, como quieran llamarle, pero no es al instante, pues no si la escuchas hoy, ya mañana te olvidas de Dios. Y todo eso me fue alejando poco a poco de Él. Y empecé a tocar música secular, empecé a componer, empecé a encontrarle el gusto ahí al requinto, que sí me gusta mucho el requinto, pero en sí era la sensación, la moda, ¿no? Y luego a mi papá le gustaba que lo tocara y bueno, por muchos factores empecé a tocar requinto, empecé a relacionarme con gente que le gustaba la música y que a lo mejor sin una intención mala, pero todo eso me iba alejando más y más de Dios. Llega un tiempo, estoy
siendo un poquito resumido todo, ¿no? Pero desde muy pequeño, y quiero aclarar esto, desde muy pequeño yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida y en la vida de mi familia, en milagros, en sanidades, de una manera sobrenatural. Y hay algo que pasó en el transcurso en que yo compuse, me acuerdo, la canción de ¿Por qué me enamoré? En la etapa de la preparatoria. Y pasa que compongo esa canción y digo yo, no, ya con esta canción me va a ir muy bien. Y ya yo alejado completamente de las cosas de Dios, habiéndole dado la espalda. Y a los días que yo compongo esa canción, pasa un problema de salud en mi hogar, un problema muy grave de salud en mi hogar. Entonces yo, arrepentido por haberme alejado de Dios, porque yo creo en un Dios que sana, en un Dios poderoso, y yo sentía que al haberle dado la espalda posiblemente Él no iba a querer ayudarme, pues. Y yo me acuerdo que ese día yo estaba clamando en mi cuarto. Bueno, estaba llorando, estaba acostado. Ya varias noches habían pasado algunos días de que me habían dado esa noticia. Y me acuerdo esa noche estaba acostado ya a punto de dormir y llorando en el cuarto. Y de repente yo para eso ya le había prometido de todo al Señor, ¿no? Padre, si tú sanas a mi familiar, te prometo que te voy a servir, que voy a dejar ese sueño de la música ahí, mi vida te la voy a entregar por completo, y el talento que tú me diste lo voy a usar para ti. Y recuerdo que esa noche pude sentir una paz que muy pocas veces la había sentido en mi vida, y una voz en mi cabeza que me decía, todo va a estar bien, descansa, todo va a estar bien, ya está hecho. Y me acuerdo que esa paz pudo, aunque yo no sabía que era una realidad ya que el milagro había sucedido, esa paz que sentí me lo comprobaba. Y recuerdo que esa noche pude dormir tan a gusto como nunca. Y al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo exactamente, llega mi familiar y llega con la noticia de que ese problema muy grave de salud había desaparecido. Y había desaparecido después de un diagnóstico, la palabra, muy ya confirmado de los doctores, pues. ¿Y quién más fue, pues? ¿Quién más fue que el Señor obrando? Y me duele mucho decir esto porque así es Dios, pues muchas veces no nos merecemos, bueno, siempre no nos merecemos su amor y su misericordia, pero Él es un Dios bueno. Y a pesar de que yo le haya dado la espalda y haya decidido cantar otras cosas, Él seguía estando ahí, pues sí, y me ayudó una vez más, después de tantas veces que ya Él me había ayudado. Después de esto me olvido nuevamente de Él, de lo que le prometí, porque lamentablemente en ocasiones así somos los seres humanos. Cuando están las cosas bien se nos olvida el Señor. Y para mi vergüenza así fue en esa ocasión. Me alejé nuevamente, seguí mi camino, seguí cantando. Al poco tiempo de eso, 1 mes, 2, cuando mucho, pasa todo lo que pasó de las disqueras. Entro con Sergio y al poco tiempo entro con Del Records. Y me acuerdo clarito que esa vez esa vez en especial yo tenía mucho temor de Dios, de
en el sentido de que no quería fallarle nuevamente, pues. Y me acuerdo que yo hice una oración a Dios varios días, pidiéndole una respuesta si yo tenía que firmar ese contrato o no. Pero más que una respuesta, yo a Dios le estaba avisando. Suena feo, pero era la realidad. Pues muchas veces pedimos respuesta a Dios, pero no prestamos oído a lo que Él quiere. Pero yo esa vez le hice una promesa y le dije, Señor, le dije, dame oportunidad de un contrato. Le dije, yo quiero experimentar lo que es vivir ese sueño y te prometo que no voy a cantar tales canciones y tales músicas y voy a cuidar lo que cante y voy a tener cuidado, no me voy a perder, voy a vivir una vida consagrada a ti. Y firmé. ¿Y qué creen que pasó? Todo lo que le prometí, otra vez no le cumplí. Una vez más no le cumplí. Me perdí lo más feo que me he perdido en toda mi vida en el alcoholismo. Lamentablemente me dejé llevar por muchas cosas que jamás pensé que lo iba a hacer. Pero el detalle del pecado es que al principio, cuando estás cerca de Dios, te incomoda pecar, pero entre más pecas y pecas y pecas y pecas, te vas haciendo insensible a eso. Y es como hoy lo vemos, pues, o sea, hoy el pecado está tan normalizado que no hay temor en hacerlo, pues, y no hay maldad en hacerlo, pues incluso eres más juzgado si no haces el mal a que hagas el bien. Y esa fue mi realidad en ese momento. Caí en muchas cosas que yo le había prometido al Señor que no iba a caer. Por 6 años o 7 años me olvido completamente de Dios. Y digo esto porque aunque oraba de vez en cuando y le pedía, hoy me he dado cuenta que mi corazón estaba muy lejos de Él. La fama, el dinero, el que todo el mundo te procurara, el que fue cambiando el diseño original que Dios me había dado. Y me olvidé de mi identidad. Y creí que mi identidad era Ulises Chávez. El enemigo me hizo pensar que esa era mi identidad y que ese era mi valor. Pero al cabo del tiempo que fui estando en ese mundo, me fui dando cuenta de muchas cosas. Y fui viviendo cosas que yo no miraba de afuera del tema de la música, ¿no? Que yo jamás pensé que me iba a tocar vivir. Y hablando de lo que la música es en realidad, en el fondo, por lo menos lo que yo viví. Y pues el negocio de la música. A lo que voy con todo esto, me fue vaciando el interior. Al principio no me di cuenta porque era lo que todo mundo desea, pues el ser famoso, el tener dinero. Y tu carne lo disfruta, pues lastimosamente el pecado es agradable, pero te va llevando cautivo. Pues el pecado te va encarcelando y te va amarrando, y cuando menos te das cuenta ya estás completamente entre sus garras. Y todo eso, los excesos, la fama, me fue llevando a un vacío interior que nunca en mi vida había experimentado. Jamás en mi vida había experimentado. Y era muy raro porque tenía eventos con gente esperando a cantar, y yo me acuerdo que el único momento que yo podía más o menos disfrutar era cuando me subía a un escenario. ¿Por qué? Porque escuchas a la gente aclamándote y cantando y aplaudiendo. Y
y me acuerdo que me bajaba y ya mi vida era totalmente otra realidad. Eso fue aumentando, hasta que llegó un punto en el que ya no hallaba qué hacer. Ya el alcohol se había convertido en un tipo de escape, de una anestesia para ese vacío. Y sí, o sea, tenía el carro que tanto decía de chiquito. Y me gusta mucho, una vez lo escuché de alguien, esto: tenía el carro, pero no tenía una dirección, no tenía dónde ir. Tenía una muy buena cama, pero no podía dormir. No podía dormir tranquilo. Tenía una muy buena casa, pero no tenía un hogar. Entonces tenía dinero, tenía lo que sea, pero algo hacía falta en mí. Y es que nuestro interior, ese vacío que estoy muy seguro que muchos de los que están viendo este video se van a identificar conmigo. Y ese vacío tiene un espacio especial, pues que solamente alguien lo puede llenar. Pues si ese alguien es Jesús. Y fueron años muy difíciles para mí de grabar y de cosas que ya ni sentía querer grabar, de ir a cantar ya sin ganas, desmotivado, triste, bajarme del escenario y encerrarme en el hotel llorando, llegar a mi casa y encerrarme en mi habitación solo llorando. Fueron años muy difíciles, pero hubo un momento en el que dije yo: vale la pena que esté viviendo todo esto. Y hacía una retroalimentación, si se llama así, de todo lo que tuve que sacrificar para lograr lo que yo creía que era mi plan de vida, y que llegando a ese punto ya todo iba a estar bien y que iba a ser exitoso, y el detalle es que el mundo eso nos quiere hacer creer, pues. O sea, para el mundo no eres exitoso si no tienes un buen carro, si no tienes fama, si no tienes, etcétera, etcétera. Y en realidad eso no es el éxito. Y no es el fin del ser humano. O sea, qué triste sería que Dios nos haya creado nomás para que tú seas cantante y ya termines tu vida. Y sería muy triste pensar de esa manera. Y uno de los puntos es que cuando llegué a ese sueño, a ese escalón que yo quería llegar, dije yo: esto era por lo que yo tanto me estaba desviviendo. Esto era para lo que yo me alejé del Señor. Esto era por lo que yo perdí mi paz. Esto era por lo que yo perdí mi propósito, por lo que yo perdí mi identidad. Y créanme, muchachos, todos los que están viendo este video, no vale la pena. No le crean al mundo, no le crean. Nunca van a hallar su plenitud ahí. Y no estoy diciendo que no se esfuercen, esfuércense, pero siguiendo la voluntad de Dios, porque solamente Él sabe para lo que Él te creó, pues. Y llegó ese punto en mi vida en el que decía yo: prefiero no tener nada. Yo deseaba volver a ser ese adolescente que estaba en Villa Juárez y vivir en la misma casa, con la misma ropa, con el mismo par de tenis, con la misma casa, con lo mismo, tener lo mismo que tenía, pero seguir teniendo a Dios. Yo podía dar todo por Él, por volver a sentirme lleno, por volver a sentirme pleno. Y insisto, eso fue aumentando. Estuve a punto de caer en las drogas. Por misericordia de Dios y su fortaleza nunca lo hice, pero ya no había nada que me llenara. Ya había buscado muchas cosas para llenarme y nada me había llenado. Pero recordé, así como el hijo pródigo, no sé, a lo mejor muchos no conocen la historia, pero recordé como el hijo pródigo y dije: en la casa de mi padre estaba mejor,
En la casa de mi padre no tenía riquezas, pero lo tenía él. En la casa de mi padre lo tenía todo. Y tengo la fortuna de haber crecido conociéndolo. Hay muchas personas que llegan a un punto en su vida en el que el vacío ese se hace tan grande que quieren llenarlo con muchas cosas, que hasta se quitan la vida porque no saben a dónde ir. Pero tengo la fortuna, y hoy tú la tienes en este día que estés viendo este video, de saber que tú puedes correr a Él. Pues si tú estás pasando una situación igual de enfermedad, de emocional, física, tú puedes correr a los brazos de Dios, y Él te va a recibir con sus brazos abiertos. Y esa fue mi fortuna, que no me perdí más porque sabía dónde ir. Pero sinceramente tenía mucho miedo de volver. No me sentía digno, y no me siento digno de que Él me haya recibido como me recibió. Llegó un tiempo en mi vida en el que, una ocasión en específico, que dije yo, ya no puedo más, tengo que rendirme. Y muchas veces creemos que rendirnos es de cobardes. La gente allá afuera nos dice, no, échale ganas, tú eres valiente, saca lo mejor de ti. Pero cuando te rindes en los pies correctos, estás ganando. Y hubo una ocasión en la que yo, me acuerdo un día antes, andaba tomando y me acuerdo que estaba solo en el carro y nomás llorando. Y andaba en el carro y no hallaba dónde ir, y nomás llorando y tomando, y mi mente dando vueltas. Y decía yo, ya no puedo seguir así. Con materialmente todo, mi esposa embarazada, o sea, todo estaba bien aparentemente, pero en mí todo estaba mal. En mi interior todo estaba mal. Y yo recuerdo que ese día dije, ya no puedo seguir así, necesito hacer algo. Y al día siguiente llegué aquí a este hogar, y me acuerdo que me subí al cuarto y antes de acostarme en la cama me tiré de rodillas ahí en la orilla de la cama. Y me acuerdo que le dije, Señor, le dije, ya no puedo, yo sé que no me merezco tu perdón, pero ya no puedo. Y fue muy poco lo que pude hablar, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y pude sentir después de tantos años esa paz. Pude sentir después de tantos años ese amor que no pude experimentar en otro lugar. Y cuando pude sentir su abrazo, y que en igual de condenarme, que en igual de juzgarme porque me lo merecía totalmente, en igual de eso abrazarme y hacerme sentir como si Él me dijera, hijo, te estaba esperando que te dieras cuenta que aquí es tu hogar, que mis brazos son tu hogar, que el mundo es en muchas cosas una mentira, y que mi verdadera identidad no era el artista, no era el Ulises Chávez, que mi verdadera identidad era que soy hijo del creador de todo, que soy hijo del creador del universo, y que en Él lo tengo todo, que no necesito carros, que no necesito casas, que no necesito premios, que lo que necesito es tenerlo a Él, porque ahora que lo tengo a Él, me doy cuenta que si lo perdiera todo, materialmente hablando, lo seguiría teniendo todo con Él.
Y me acuerdo ese momento, uno de mis versículos favoritos es en el Salmo 34. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y este salmo refleja ese momento en el que yo me tiré de rodillas y le dije al Señor: Señor, no puedo. Y Él me escuchó. Él escucha un corazón, su palabra, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y a partir de ahí empieza en mi vida un proceso entre lo que mi carne desea y entre lo que mi espíritu desea. Mi espíritu quería estar con el Señor, pero mi carne quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entré en un proceso porque no es difícil abandonar lo que yo creía que era un sueño. No es difícil abandonar cuando tu esposa está embarazada y tu fuente de ingreso es la música, pero empecé a entrar en un proceso, insisto, en el que el Señor tenía que quitar cosas para darme otras. Y fui aprendiendo a ser obediente. No fue fácil, la verdad no fue fácil. Me costó muchas lágrimas, me costó muchas incertidumbres, muchos miedos. No les voy a decir que desde ese día ya nunca volví a sentir miedo y no fueron, y ha sido un tiempo donde el Señor me ha tomado como barro y Él ha sido el alfarero y ha empezado a moldearme y ha quitado cosas y ha puesto otras, pero todo para mi bien, porque dice el Señor que todo obra para bien para los que confían en Él. Y hoy hace ya más de 2 años que le estoy hablando de ese momento. Hace más de 1 año que tuve el último concierto, el último compromiso en los escenarios, y hoy por hoy hago público que voy a dedicar mi vida a servirle a Él, a vivir para Él, porque Él murió por mí. Y yo lo menos que puedo hacer es vivir para Él y cumplir lo que Él quiere para mi vida. Hoy les puedo decir, sin necesidad de mentir, como a lo mejor en muchos videos los hice, de que riéndome y que todo bien y que saludos y bla, bla, bla. Hoy les puedo decir desde el fondo de mi corazón que el Señor me ha dado la paz que mi alma necesita, el consuelo que mi corazón deseaba, esa llenura de su plenitud, y no ha sido a través de cosas materiales, ha sido a través de su presencia, ha sido a través de su palabra, ha sido a través de doblar rodillas y pasar tiempo con Él, de conocerlo más a Él. Y hago este video porque no por mí, no quiero que el enfoque sea yo, sino presentárselos a Él y que sepan que Él fue quien me salvó y quien me sacó de ese lodo cenagoso donde ya no podía salir. Él es la respuesta, dice su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. A lo mejor muchos de los que están viendo este video
son músicos y siento en mi corazón decir esto, más aún a los que ya conocían del Señor y se alejaron. El Señor los está esperando, muchachos. No van a encontrar en el mundo lo que piensan que van a encontrar. Dios es todo lo que necesitan. Resistan y sean valientes hasta el fin, porque están en el mejor lugar del mundo. Valoren la presencia de Dios en sus vidas. Y a todos los que a lo mejor es la primera vez que escuchan el nombre de Jesús, o que a lo mejor lo han escuchado, pero hasta ahí, déjenme decirle que Él está atento al clamor de todos. Y a lo mejor tú no estás pasando por un desierto emocional o un desierto de enfermedad física, pero sí que en tu interior hay algo que solamente lo va a llenar Él. Y clama a Él, búscalo. Él es la razón de todo. Él es el vivir. Dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es un poco resumido de todo lo que he vivido en estos tiempos, pero han sido tiempos insisto, de paz, de tranquilidad. Dios ha sanado muchas cosas que pensé que ya nada lo podía sanar. Dice su palabra en 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y creo que este versículo es lo que define, en resumidas cuentas, lo que quiero comunicar. He decidido seguir a Cristo. He decidido voltear mi mirada de nuevo a Él. He decidido obedecerlo. He decidido servirle. Y hoy soy una nueva criatura. Hoy soy una nueva persona por su gracia, no por mi fuerza, no por mí, porque nunca hubiera podido yo sin Él. Deseo de todo corazón que esto llegue a sus corazones y que haya esa hambre por buscar de Él, que sepan que ese vacío que están sintiendo es ese hueco que solamente el Señor puede llenar. Deseo de todo corazón que mis palabras no hayan sido mis palabras, sino que haya sido el Espíritu Santo a través de mí, y que llegue a cada una de las vidas que están mirando y que mirarán este video. Quiero mandarles un muy fuerte abrazo. Insisto, hoy hago público mi fe, que todo el mundo ya lo sabía, tampoco es como que lo he ocultado, pero hoy formalmente quiero decirles que he empezado hace ya algún tiempo una nueva vida, y que las cosas viejas pasaron y se quedarán en el pasado, y que de hoy en adelante verán una criatura nueva para la gloria del Señor Jesús. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Nos vamos a estar viendo pronto, primeramente Dios, en lo que Dios siga trabajando en mí. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y llene sus vidas de su presencia.